Esas son las principales enzimas digestivas, no olviden, amidasa, lipasa y proteasas. Pregunta 24. Las principales componentes de la bilis son, ¿cuáles son, doctores? Los principales componentes de la bilis. ¿Cuáles son los principales componentes de la bilis? Ajá. Colesterol y ácidos biliares. Acá no hay una de las cosas que suele confundir más. Dicen, ¿cuál es el primer componente de la bilis? Dicen bilirrubina, ¿no es cierto? Pero no, no tiene nada que ver eso. El principal componente son los ácidos biliares, ¿de acuerdo? El principal componente. Ahí dice los principales componentes. Entonces, ¿tendrán ácidos biliares con qué? ¿Con colesterol o con agua? Usualmente la bilis tiene que ser líquida, entonces la mayor cantidad tiene que ser dada principalmente por agua y ácidos biliares. ¿Ya? Agua y ácidos biliares. Pregunta 25. La absorción intestinal de ácidos biliares se produce en el ilion terminal. ¿Mediante qué transporte? Esta es otra pregunta que van a encontrar hasta el aburrimiento también. ¿Cómo se llamaba este proceso de la absorción de los ácidos biliares en el ilion terminal? Circulación enterohepática, ¿no es cierto? Ok. Un datito que me faltaba agregar en ese momento de la absorción es qué tipo de transporte ocurre en ese momento en el ilion terminal. Básicamente, la gran mayoría suelen ser transportes activos, ¿ya? Suelen ser transportes activos. Vamos a ver un cuadro. Usualmente cuando los ácidos biliares están conjugados, el transporte suele ser activo. Entonces, ese es el principal mecanismo por el cual los ácidos biliares entran al enterocito, se ligan a las proteínas y se va a la vena porta para ser nuevamente reabsorbido. Los ácidos biliares cuando no están conjugados, muchos entran por difusión, ya cuando no están conjugados. Pero el mecanismo fundamental, para que tengan en claro, suele ser el transporte activo. Y llamas transporte activo porque es ácido biliar entra con transporte con sodio. Eso es un transporte activo, ¿ya? Pregunta 26. ¿Cuál de estas siguientes células es responsable de la fibrogénesis hepática? Kupfer, hito, hepatocito, epitelial, ductal, endotelial. ¿Cuál es? Por ahí escuché, Doc. ¿Se acuerdan? Las células de hito, ¿no? Las células de hito son las responsables de la fibrogénesis hepática. ¿En qué consiste fibrogénesis? Obviamente en la alteración, la producción de fibroblastos cuando se altera la estructura hepática en un paciente que va a ser cirrótico, por ejemplo. Vamos a repasar un poquito esto, solamente para que vean la estructura. Esto es un hepatocito con un canalículo biliar. Esto que ustedes ven acá en el azul es prácticamente el sinusoide, ¿no es cierto? Las células sinusoidales endoteliales. Las células de Kupfer, que son básicamente macrófagos, recuerden que son células para limpieza fundamentalmente, están ubicados precisamente en la parte sinusoidal. Las células de hito tienen otro nombre y eso es precisamente lo que lleva a confusión. Se llaman células estelladas o células estrelladas, que son estas verdes que ven acá. ¿Ya? Ese es el otro nombre de la célula de hito, células estrelladas o estelladas. Y la ubicación de estas células estrelladas es en este espacio conocido como espacio de Dissé, que está entre el sinusoide y el hepatocito fundamentalmente, para que tengan un poquito más claro todo eso. La célula de Kupfer, entonces, a manera de resumen, son macrófagos tisulares especializados, ¿ya? ¿Cuál es la función principal? Es retirar partículas y sustancias tóxicas, por eso es un macrófago. Esa es la función del Kupfer fundamentalmente, es un mecanismo de defensa, ¿de acuerdo? Es el mecanismo de defensa fundamental, la célula de Kupfer. Eso es el Kupfer. Pero la célula estrellada, o la célula estellada, o la célula de hito, tiene una función que es bien importante. Pregunta de examen. Almacenan vitamina A. ¿De acuerdo? Mucha atención, porque esa ha sido una pregunta de examen también. ¿Qué vitamina almacena normalmente la célula de hito o la célula estrellada? Y tienen que saber qué es vitamina A, además de grasas y lipocitos fundamentalmente, ¿no?
Cuando un paciente se va a volver, cuando un paciente está cirrótico, un paciente por mucho consumo de alcohol, por hepatitis, por lo que ustedes quieran, altera la estructura del hígado, básicamente esta célula estrellada se va a convertir en un miofibroblasto. Por eso es que estoy hablando de fibrogénesis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la célula que interviene en la fibrogénesis? Es la célula de Ito, porque se convierte en miofibroblastos. Al convertirse en miofibroblastos, la estructura del hígado se va a volver una estructura muy alterada, una arquitectura muy rígida, y el hígado empieza a deteriorarse, a achicarse y se produce todas las alteraciones propias de la cirrosis que vamos a hablar en una clase posterior. No olviden entonces, células de Ito y se convierten en miofibroblastos y almacenan vitamina A. Pregunta 27. Ahí está, facilísimo. La secreción de factor intrínseco es indispensable para la absorción de vitamina B12 y se lleva a cabo en... Ya, a ver, ¿dónde? ¿Dónde, doctores? ¿Dónde, doctora? Perdón. Me va a dar un infarto ahorita. ¿Dónde? No, ¿dónde se lleva a cabo la absorción? No, no dónde se produce, ¿ah? Ok, ahora sí, eso es más claro. Ay, jaja, buena pregunta. Eres clarividente, doctora. No, pero está mal la respuesta. Sí, la respuesta es idioma terminal. ¿Dónde se produce? Es obviamente en la célula parietal. Está bien, la doctora tiene buen ojo para las preguntas erradas, está muy bien. Así acá la respuesta está errada, ¿no? El idioma terminal es la absorción, el lugar de absorción, y el lugar de producción es la célula parietal. Ok, en el ayuno, el hígado contribuye a mantener la glicemia utilizando aminoácidos, en especial alanina, procedente del catabolismo de proteínas musculares para sintetizar el glucógeno. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Acá viene el trabalengua, si es glucogenólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis, glucólisis, glucoronización. ¿Qué será? Ojo, a mantener la glicemia usando aminoácidos. A eso se llama. Procedente del catabolismo de proteínas musculares. Esto muchas veces, si no lo han leído, está bien tranca de que lo puedan contestar, porque las 5 cosas se parecen mucho en nombre. Ahora les voy a mostrar las definiciones de todos ellos. En este caso, cuando hay producción, digamos, mantener la glicemia a partir de aminoácidos previamente, se llama neoglucogénesis. Eso se llama neoglucogénesis. ¿Ya? Eso es tratar de mantener, o gluconeogénesis, es tratar de mantener básicamente la glicemia a partir de aminoácidos previos, ¿no? Del catabolismo de proteínas. Veamos un poquito de esto. ¿Qué es una glucólisis? No pienso hablarles del ciclo de Krebs ni todo eso, así que eso es... a esta hora es totalmente antipedagógico hablarles de esto. Simplemente, glucólisis es la oxidación de glucosa para obtener energía. Si ustedes encuentran esa definición, eso es una glucólisis. Cuando se oxida la glucosa para obtener energía. Esa es la definición fundamental. ¿Ya? ¿Qué es la gluconeogénesis? Esto es precisamente lo que venía en la pregunta anterior. Formación de glucosa a partir de componentes no carbohidratos. Formación de glucosa a partir de los no carbohidratos, de glicerol, de alanina, de lactato. Eso se llama gluconeogénesis o neoglucogénesis, que básicamente solamente es el cambio de palabras ahí, nada más. ¿Ya? Entonces es muy importante que entiendan esa alternativa. ¿Qué es una glucogénesis entonces? La glucogénesis es la formación de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. A eso se llama glucogénesis, es decir, formación de glucógeno. No tiene nada que ver en este caso la glucosa. Mucha atención entonces, ¿ya? Eso es glucogénesis. ¿Y qué cosa es glucogenólisis? Es la eliminación de una molécula de glucosa de un glucógeno. Eso es glucogenólisis. Lisis, ruptura, fundamentalmente. Por eso se llama eliminación. Eliminación de una molécula de glucógeno, de una molécula de glucosa de un glucógeno en este caso. Doctores, esas 4 cositas, esos 4 conceptos son cortitos de una línea, apréndanselo. Es lo mejor que les puedo mencionar en este caso. Pregunta 29. Señale a partir de qué molécula
comienza la síntesis de colesterol y cuál es la enzima limitante de la síntesis. Ajá. Esta pregunta es una pregunta sacada de un examen MIR, sí, pero hay una pregunta en el examen de residentado de San Marcos en el cual hay una pregunta muy parecida. Básicamente, tienen que saber de dónde sale el colesterol, ¿no? Y cuál es, digamos, la enzima por la cual empieza todo esto. Acá básicamente tienen que saber qué es la acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Y la molécula en la cual es la enzima limitante es esta HGM. ¿Cómo se llama esta HGM? ¿Cuál es el nombre? 3,3 dihidroximetilglutarid coenzima A. ¿Qué más? Transferasa o reductasa. Ahí viene el problema. Miren, ustedes tienen la alternativa acetil-CoA, hidroximetilglutarid coenzima A, transferasa y tienen reductasa. Eso es algo que sí es cierto, es un poco jalado de los cabellos, pero sí lo tienen que saber. La respuesta en este caso es la reductasa. No lo olviden, no confundan ese detalle. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas, doctores? ¿Para qué sirven las estatinas? Más de uno de ustedes ha tomado, no creo que ustedes, pero me imagino que han tenido pacientes que toman, por ejemplo, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, lo que ustedes quieran. Esa es una estatina. ¿Cuál es la función de las estatinas? ¿Inhibir qué? Ya 3,3 dihidroximetilglutarid coenzima reductasa. Esa es la pregunta del examen de San Marcos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Y tienen la hidroximetilglutarid, ahí tienen toda la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, importante para que sepan eso. No es característica de la absorción de sodio a nivel de colon. A ver. Ya saben ya de absorción de agua en el colon. Esta es una pregunta un poco larga. ¿Se realiza por gradiente eléctrico? ¿Sí o no? ¿No se acompaña de intercambio de cationes? Cierto, no se acompaña de intercambio de cationes. ¿Entra a través de los canales de membrana apical? Sí, unos canales también que se llaman acuaporinas, ¿ya? Acuaporinas. ¿El bombeado a través de la membrana vasolateral es por la TPasa sodio-potasio? Sí, más que todo solamente para que sepan. Son características, las 4 son características típicas de la absorción de agua a nivel del colon, ya para que lo marquen como tal. Tengan ustedes en cuenta que el sodio, por ejemplo, el sodio entra dentro de la luz del enterocito gracias a varios mecanismos. Hay difusión pasiva a través de canales de sodio, hay cotransporte a través de glucosa y aminoácidos, hay cotransporte con cloro y hay intercambio con hidrogeniones. El sodio tiene varias maneras de ingresar a la célula y esos 4 mecanismos son fundamentalmente los mecanismos por los cuales el sodio entra de la luz del intestino al interior del enterocito. Puede ser por cualquiera de esos 4 mecanismos. Ojo, porque esto puede ser pregunta de examen. ¿Ya? ¿Cómo entra normalmente el sodio y les ponen todos los mecanismos? Difusión pasiva, en cotransporte con sodio, cotransporte con cloro, y por ahí les pondrán una que no es la alternativa. Estas 4 son las formas como entra normalmente el sodio a la luz del al enterocito, de la luz al interior del enterocito. Eso es básicamente lo que les mostraba, ¿no? Cómo entra usualmente el sodio así. Pero lo que les he mostrado es la manera como entra el sodio de la luz al interior del enterocito. Ahora, ¿cómo sale fuera del enterocito? Esa sí es una pregunta típica. ¿Cómo sale ya también del enterocito hacia afuera? Por transporte activo. ¿Y cuál es la única forma de transporte activo? La bomba de sodio-potasio. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención a esos mecanismos. Mucha atención a esos mecanismos. Sodio entra por 4 mecanismos al interior del enterocito, pero para salir fuera solamente como bomba de sodio-potasio, por transporte activo. ¿Ya? Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes sustancias no se elimina por vía urinaria? Esta es otra pregunta bien fastidiosa. Es una pregunta un poco molesta, porque van a tener alternativas un poco ambiguas ahí.
¿Por vía urinaria habrá urobilinógeno? Se llama urobilinógeno. ¿Habrá? ¿Es en orina? ¿Sí? ¿No? Claro, el urobilinógeno es una de las cosas que ustedes no deben de dudar nunca. La bilirrubina directa, ¿sí? ¿No? La bilirrubina indirecta, sí, no. La coproporfirina, por ejemplo, usualmente ustedes verán como copro, como heces, nada más. Pero ¿se elimina por vía urinaria? Sí, también se elimina por vía urinaria. Acá la duda va básicamente a esto. ¿Es bilirrubina indirecta o son los fotoisómeros de bilirrubina indirecta? Y básicamente la respuesta es esta. Por vía urinaria, ustedes no pueden eliminar bilirrubina indirecta. Se elimina solamente la bilirrubina directa o los fotoisómeros de bilirrubina indirecta. Pero bilirrubina indirecta pura no. ¿Ya? Sí hay coproporfirina y hay urobilinógeno. Por favor, eso tienen que tenerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, no se elimina la bilirrubina indirecta por la orina, no se elimina, solo los fotoisómeros. Eso es lo que lleva un poco a confusión en las preguntas. Hablemos un poco del mecanismo de bilirrubina sencillo. No los voy a confundir mucho con esto, porque son 3 cosas puntuales que deben de saber. La bilirrubina nace a partir de ¿qué? Del hierro M, ¿no? De la parte M del hierro. Nada más, es decir, degradación de los eritrocitos y de la parte M, simplemente por acción de esta M oxigenasa, se convierte en biliverdina. Y la biliverdina, para convertirse en bilirrubina, tendrá que actuar por la biliverdina reductasa. Sencillo, eso no es mayor problema. Tienen que saber de dónde se origina. Eritrocito roto. Es, por ejemplo, ese uno de los motivos por los cuales un paciente que tiene un traumatismo, se choca en un carro y tiene una contusión terrible, tiene equimosis y hematomas en todo el cuerpo, ¿puede hacer ictericia o no? Puede hacer ictericia sin ningún problema. ¿Por qué motivo? Porque el eritrocito en el momento del hematoma se rompe, se degrada y eso se convierte finalmente en bilirrubina y puede hacer algún tipo de ictericia. Hay hemólisis fundamentalmente. Los hemólisis en pacientes con problemas de vaso también pueden producir algún tipo de ictericia. Entonces, tenerlo en consideración eso, ¿ya? Solamente para que tengan en claro esto, la bilirrubina, una vez que ya está formada como bilirrubina, tiene que estar unida a albúmina, ¿de acuerdo? Y cuando está unida a albúmina, ¿cómo se llama esa bilirrubina? Bilirrubina conjugada. Esa es una bilirrubina conjugada, cuando está unida a la bilirrubina. Ese es el mecanismo de transporte. Básicamente se convierte en esto gracias a la UDP glucuroniltransferasa, cuando esta bilirrubina ya ingresó dentro del hepatocito y de esa manera pueda pasar recién a los canalículos biliares. Cuando hagamos la parte de ictericias, les voy a explicar bastante mejor esto, porque hay patologías por cada lugar de alteración del mecanismo de la bilirrubina. Entonces, acá, solamente para esto, tener en claro de dónde sale la bilirrubina, sale de los glóbulos rojos y de la parte M, se une a albúmina usualmente, se conjuga también con la UDP glucuroniltransferasa. La alteración de esto da algunas patologías como el Crigler-Najjar, el rotor. Eso lo voy a hablar luego. Ahorita solamente fisiología pura, ya para que tengan solamente en claro eso. La lipasa sérica se produce en todos los órganos siguientes menos en uno. ¿Dónde, doctores? Lipasa. Cierto, es otra pregunta maldadosa, porque ¿dónde normalmente se ha dicho que se produce la lipasa? En el páncreas, ¿no? ¿Hay páncreas? Ni siquiera está el páncreas, creo, ahí. O sea, sería bien fácil ponerle solamente páncreas. Es más, si les pongo páncreas ahí, creo que estarían solamente en duda de saber dónde. Normalmente hay un lugar, hay varios lugares, mejor dicho, donde se puede producir lipasa sérica. En faringe, sí. En riñón, sí. En intestino, sí. En vaso, sí. El epitelio ovárico sí es un lugar donde no hay normalmente producción de lipasa. Tener en claro eso. La lipasa, el principal lugar donde se produce es páncreas. Eso sí a ojo cerrado, ¿de acuerdo? Pero por favor no olviden que se puede producir en faringe, riñón, intestino, vaso. Esa es una pregunta bien rebuscada. Sí, es una pregunta rebuscada, pero tienen que tenerla bien en claro, ¿ya? Pregunta 33. Dentro de las manifestaciones clínicas del somatostatinoma no se incluye.
¿Qué es la somatostatina? Acá vamos a hablar un poquito de la somatostatina para que tengan un poco más en claro. ¿Ya? La somatostatina es producida por qué células. No me digan ese porque ese era de la secretina. Colicistoquinina I, secretina S, gastrina G, la somatostatina es la célula D, de dedo. ¿Ya? La célula D es la productora de somatostatina. Usualmente cuando uno tiene mucha producción de somatostatina. Hay tumores pancreáticos que se les llama somastotinomas. ¿Sí? Pueden producir tal cantidad de somatostatina que el paciente puede tener diabetes, básicamente porque el tumor es netamente pancreático. Puede tener diarrea, sí, porque es un componente osmótico la somatostatina, entonces produce alteraciones y hay diarrea. Puede haber atorrea, sí, por alteración de la absorción de grasas y puede haber cálculos biliares también. Lo que no hay usualmente es glositis. La glositis es parte de alteración básicamente vitamínica y alteración de vitaminas fundamentalmente. Entonces, eso es lo que no hay usualmente en los pacientes que tienen somatostatina elevada. Pero quiero que vean la función que tiene la somatostatina antes que ver la parte clínica. Doctores, la somatostatina no olviden que es secretada por las células D. La principal función que tiene la somatostatina es inhibir a la célula G y a la célula enterocromafin light, inhibirlas. ¿Para qué servía la célula G y la célula enterocromafin light? ¿Para producir qué? Plagen, ahí está en el gráfico. La célula G produce gastrina, la enterocromafin light produce histamina, ellas actúan en la célula parietal y producen ácido clorhídrico. Una vez que el ácido clorhídrico llega al intestino, al duodeno fundamentalmente, se estimula la célula D y la somatostatina lo que hace es inhibir la célula G e inhibir la célula enterocromafin. Por consiguiente, neutraliza también el ácido intraluminal. Para eso sirve la somatostatina. Este es el último paso de lo que he hablado yo de fases de la secreción ácida. Fase cefálica, componente visual, componente gustativo, componente olfatorio. Fase gástrica, la distensión y el mecanismo de la gastrina. Y la fase intestinal es esta, la somatostatina. ¿Qué es lo que hace? Simplemente regresar todo al basal. Inhibir célula G, inhibir enterocromafin para que finalmente vuelva la persona a estar lista para una nueva ingestión de alimento. ¿De acuerdo? No olvidar entonces la función de la somatostatina. Pregunta 34. ¿Son funciones del vaso excepto? Este está fácil, a ver. ¿Qué función tiene el vaso? ¿Cuál no les parece? Creo que está cantado, está muy fácil la respuesta. Hay algo que no tiene nada que ver con el vaso. Sí, pues, no tiene nada que ver la termorregulación. Finalmente no tiene nada en sí. Lo demás es realmente manejable, ¿no? Hay hematopoiesis, hay regulación de circulación portal, secuestro de hematíes, hay eritrocateresis, hay todo eso, pero termorregulación no lo hay. ¿Qué funciones tiene el vaso? Como parte del sistema retículo endotelial, el vaso tiene función de producción de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Produce linfocitos, hay pacientes que almacenan hierro y todo eso. Fundamentalmente, entonces, como parte del sistema retículo endotelial, lo que hace es destruir las células sanguíneas. Por eso es que los pacientes que tienen un vaso grande, ¿no? Una esplenomegalia, ¿qué van a hacer? ¿Qué tipo de alteraciones hematológicas harán? Un paciente con esplenomegalia, típico, un cirrótico que tenga cirrosis y esplenomegalia. ¿Qué te altera fundamentalmente en el componente sanguíneo? Si hay destrucción de células sanguíneas, ¿qué tendrá? Plaquetopenia. Típico, se destruyen las plaquetas. ¿Hay anemia? Puede haber anemia por destrucción de glóbulos rojos. Puede haber incluso linfopenia. Puede haber incluso linfopenia por eso. Entonces, esas son funciones del sistema retículo endotelial, ¿no? Fagocita microorganismos también, sí, porque es parte de eso, ¿no? Y produce anticuerpos.
Obviamente tiene funciones relacionadas con eritrocitos, relacionadas con leucocitos y con las plaquetas. Esas son las tres que fundamentalmente les menciono del paciente cirrótico para que no lo olviden, ¿ya? Pregunta 35. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver, regresando a esófago, los amantes del esófago, a ver. La mucosa esofágica está dispuesta en pliegues longitudinales. En la unión es la unión esófago-gástrica y el epitelio, en la unión, perdón, esófago-gástrica y el epitelio cambia bruscamente. La submucosa esofágica contiene vasos y nervios. La muscular esofágica es doble, longitudinal y circular. La serosa esofágica es una membrana rígida. Muy bien, doctores. ¿Por qué? Porque no tiene, pues, ¿no? No tiene serosa. Entonces, lo demás es simplemente deducción, nada más. Si ustedes saben que el esófago no tiene serosa, esta es una pregunta típica. Les van a tratar de poner serosa esofágica y no hay serosa en el esófago. Miren esto. Esta es una endoscopía en la cual se ve las formas que tienen usualmente. Son pliegues incluso longitudinales muchas veces. Y este cambio, este es esófago y esto ya es la unión esófago-gástrica. Es decir, este es epitelio gástrico ya. Esta es lo que llamamos nosotros la línea Z, ¿no? O simplemente el cambio del epitelio del esófago al estómago. ¿Cambia bruscamente o no? Claro, cambia bruscamente. Miren que es notorio que cambia el esófago al estómago. Y esa es una de las alternativas que tienen ustedes acá. En la unión gastroesofágica el epitelio cambia bruscamente. Sí, ahí está, cambia bruscamente, miren, de uno a otro. Es un corte radical, por eso le llamamos línea Z nosotros a eso. ¿Esto es normal? Sí, usualmente suele ser normal. Es normal. Ya vamos a ver luego patologías de ese tipo. No olvidar esto. En esófago no hay serosa, no hay serosa. Esto es solamente de esófago, ¿ya? No existe serosa. Pregunta 36. La secreción de ácido en la célula parietal se lleva a cabo por una ATPasa específica que intercambia hidrogeniones en el citosol por... Otra vez hablar de la parte molecular. Acá les tengo que explicar con un video cómo es la secreción de ácido. Ustedes han visto la secreción de ácido de manera grosera. Es decir, hemos visto que se distiende el estómago, hemos visto que la gastrina va a la célula parietal y la célula parietal elimina ácido clorhídrico. Pero la cosa intracelular dentro de la célula parietal es mucho más compleja y necesito que lo aprendan ahora. Para empezar, la respuesta acá es lo siguiente, y se los voy a mostrar en el video cuando veamos, ¿no? Usualmente el hidrogenión es intercambiado por el potasio en este caso, con un receptor de potasio. Ahorita les voy a mostrar cómo. Primero tienen que tener en claro esto, doctores, rápidamente. Vamos a hablar de una producción normal de ácido. Ok, esta es la célula parietal, ¿ya? Vamos a ver la célula parietal. Recuerden los tres receptores, doctores. Célula parietal, productor de ácido clorhídrico. La célula parietal tiene tres receptores. Esto de acá es la bomba de hidrogenados. Receptor de histamina, receptor de gastrina, receptor de acetilcolina. Los tres receptores, ¿de acuerdo? Esos tres receptores de acá se producen básicamente la producción de ácido clorhídrico y acá están la bomba de protones, Doctores, ¿qué es mejor, una ranitidina o un omeprazol? La respuesta es sencilla. Si ustedes toman ranitidina, la ranitidina, ¿qué cosa es? Un antihistamínico, un bloqueador H2, es decir, es un bloqueador de este receptor de acá. Sin embargo, este receptor y este receptor todavía funcionan. Si tú tomas ranitidina, se anula esto y la producción de ácido clorhídrico está disminuida, pero no está anulada. Cuando uno toma omeprazol, ¿qué es el omeprazol? Es un inhibidor de bomba de protones, es decir, la acción está acá. Es un inhibidor irreversible de la bomba de protones. Por más que tú tengas estímulo por los tres receptores, se bloquea totalmente la producción de ácido clorhídrico. Si ustedes quieren realmente dar un buen medicamento para inhibir el ácido gástrico, es el omeprazol o el inhibidor de bomba de protones más que
los anti-H2, ¿ya? Ok, entonces, ustedes lo que han visto acá es chévere, ¿no? Grosero, bonito y todo eso, pero ahora vamos a ver qué pasa intracelularmente, cómo se produce el ácido, ¿ya? O sea, ¿por qué está formado? En esto vamos a ver qué ocurre dentro de la célula parietal a nivel molecular, ¿ya? A nivel molecular en sí. Tienen sus 3 receptores de histamina, de gastrina y de acetilcolina. Son los 3 estímulos que debe haber. Doctores, para que exista ácido o se forme ácido, tiene que haber los estímulos principalmente y luego tiene que entrar por difusión normal agua y CO2. Ya, ahorita van a ver entrar. Bienvenido, por favor, al agua. Que pase el agua. Ahorita va a entrar. Tiene que entrar dentro de la célula el agua. Ahí van a ver primero al CO2, que difunde simplemente pasivamente, y entra el agua. El agua y el CO2 tienen que juntarse y forman este ácido carbónico gracias a la anidrasa carbónica. ¿Ya? Forman el ácido carbónico. Ese ácido carbónico se separa en un ion bicarbonato y en un ion hidrogenión. Este ion hidrogenión obviamente es el que tiene que salir fuera de la célula. Y este ion bicarbonato va a salir hacia el torrente sanguíneo para ser intercambiado ¿por quién? Por un cloro. Sale el bicarbonato y entra el cloro. Una vez que sale el bicarbonato hacia el torrente sanguíneo, va a producir lo que ustedes conocen como marea alcalina. Si ustedes los traigo comiendo un día, o como estaba mi doctora así prácticamente tambaleando, de repente ha estado consumiendo previamente, si ustedes se van a dar cuenta, después de comer, una media hora después de comer, ustedes van a tener usualmente un estado de bastante más sopor de lo normal, ¿no? Por eso hacer clases a las 2 de la tarde después del almuerzo es casi fatal. O están cabeceando. La explicación es esta, doctores. Uno se alimenta, come y se produce ese intercambio. El bicarbonato que sale hacia el torrente sanguíneo produce lo que llamamos marea alcalina y es el productor del sueño. Y finalmente, doctores, una vez que ha sido intercambiado el bicarbonato por este cloro tiene que salir fuera de la célula. Y el cloro va a salir hacia la célula y acá está la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? El ion hidrogenión es intercambiado con un potasio para que el ion hidrogenión salga fuera de la célula y se junte con el cloro finalmente y formen el ácido clorhídrico que sale dentro de la luz. ¿De acuerdo? Yo sé que es un poquito complejo, pero leyéndolo ahora después de lo que se ha explicado es mucho más fácil. Fácil en conclusión. Difunde, para que me vean, espérate. Difunde el agua y el CO2 junto y ambos se juntan dentro de la célula parietal gracias a la anidrasa carbónica. No olviden, esa también puede ser pregunta examen. Y forman lo que se llama el ácido carbónico dentro de la célula parietal. Ese ácido carbónico tiene que separarse en un ion hidrogenión y en el bicarbonato. El bicarbonato sale fuera hacia el torrente sanguíneo y se intercambia por un cloro. El hidrogenión que está dentro de la célula se intercambia por un potasio y sale el cloro junto con el hidrogenión y forman el ácido clorhídrico. Es un procedimiento que si ustedes lo repiten, lo leen 2 o 3 veces, no van a tener ningún problema de aprendérselo. Más que todo es solo para que sepan responder la pregunta anterior. Tenían que saberlo bien todo eso para responder todo eso. La respuesta verdadera en este caso, doctores. Vamos a hablar ya, en la última parte de la clase, vamos a hablar de solamente lo que es absorción. Vamos a tratar de hacerlo en media horita lo más rápido posible para que vean. En la parte de absorción de alimentos, vamos a hablar de absorción de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. El de lípido es un poco más complejo, ¿ya? El de lípido es bastante más complejo, así que os dejo para el final para prácticamente hacer un choque letal para que se vayan felices a su casa a descansar. Esta parte de carbohidratos es muy sencilla. Los carbohidratos son digeridos inicialmente en el intestino gracias a la acción de la amilasa. ¿Verdadero? ¿Falso? Recuerden que la amilasa actúa a partir de la boca incluso, ya para la degradación de carbohidratos. ¿De acuerdo? Cuando uno empieza a masticar, la amilasa salival interviene en la digestión ya de los carbohidratos. ¿Ya? Primer punto. Tengan en consideración eso. La amilasa actúa sobre la amilosa reduciéndola en dextrinas límites.
Chino para ustedes ahorita eso. Los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos. Primera cosa que quiero que aprendan ahora. Los carbohidratos solo pueden ser absorbidos como monosacáridos en el enterocito. No hay otra forma de que puedan ser absorbidos. No entran como disacáridos, no entran como oligosacáridos, no entran como tal. Solo puede ser absorbido como monosacárido, es decir, como glucosa, como galactosa o como fructosa. No hay otra forma de que entre un carbohidrato digerido hacia el enterocito. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces, los carbohidratos son absorbidos por los enterocitos como monosacáridos. ¿Sí? ¿La lactasa se convierte en lactosa en 2 galactosas? ¿Recuerdan de por qué está formada la lactosa? Lactosa es glucosa y galactosa, ¿ya? Glucosa y galactosa. Paciente que tiene intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿es por qué? Porque no existe la lactasa y la lactasa no puede degradar la lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Como no tienes la enzima, no vas a poder absorber. Les he dicho que no puede ser absorbido un disacárido en el enterocito y produce la intolerancia a la lactosa. La glucosa entra en el enterocito a través del GLUT5. Les voy a mostrar mejor. La respuesta es la C. Ya saben que el carbohidrato tiene que ser absorbido sí y solo sí como un monosacárido.